bien, y también siempre sucede que hay unos ofrecimientos muy generosos y luego a la hora de la realidad estos ofrecimientos resultan ser bastante más reducidos, lo acabamos de ver en Haití. ¿Cree usted que esto va a suceder esta vez también? Mira, yo creo que es previsible que conforme vayamos afinando y aterrizando las cifras con los cooperantes, esto ocurra. Es la tendencia, yo diría, que se ha manifestado en Haití y en cualquier esfuerzo, incluso en los grupos consultivos que se dieron en Guatemala en su tiempo. El reto en este momento es tratar de aterrizarlo lo más pronto posible, porque ciertamente la competencia, por decirlo así, en el mundo, en términos de retos de reconstrucción, puede complejizar esa, ¿cómo diríamos yo?, concretizar el ofrecimiento con el recurso efectivamente. A ver, nos está diciendo que destinos como Haití, por ejemplo, o como Pakistán, pueden atraer mucho más esos recursos y considerarse prioritarios. Sí, casi en paralelo con la conferencia que se montó aquí en Guatemala, se estaba planteando la conferencia para Pakistán. Claro. Y este es un reto que se va a ver crecientemente en distintos países por los efectos que los desastres están teniendo a nivel mundial. Pero sobre todo creo que la comunidad internacional dijo algo que es muy importante. Queda en este momento la pelota en nuestra cancha, por decirlo así, y es un reto de las entidades públicas de materializar estas ofertas a la brevedad posible. ¿Y qué tipos de proyectos son los que prefiere la cooperación? ¿Dónde ellos querrían ver canalizados sus recursos? ¿Es en infraestructura o es en recuperación de medios de vida? ¿Dónde es que ellos lo quieren ver? Bueno, las manifestaciones que tuvimos durante la Conferencia Internacional de Donantes se centraron bastante en los temas que tienen que ver con recuperar los sistemas de ayuda humanitaria, que no es, digamos, netamente dar la asistencia humanitaria a ellos, pero sí apoyar a que, por ejemplo, la CONRED vuelva a estar dotada de insumos, de recursos. Hubo interés en el eje 3, el de cambio climático, ¿verdad? Y los aspectos que tienen que ver con la prevención y la recuperación de cuencas. Eso es sobre todo reforestación y cuidado de cuencas de ríos. Reforestación como uno de los ítems, pero también tiene que ver con obra de infraestructura pública para el manejo adecuado, dragados, creación de sistemas que permitan, digamos, contener las aguas de una mejor manera. En términos reales nos están ofreciendo, pareciera que los cooperantes están más interesados en el tema climático, en el tema, bueno, de que estemos listos para atender una nueva emergencia, pero no en concreto en reconstruir la infraestructura que para nosotros es vital, es fundamental para la productividad del país. Yo creo que hay también de infraestructura, porque digamos, durante la conferencia no fueron las manifestaciones más evidentes, pero hemos tenido otras ofertas de interés de contribuir que no pasan por estos temas, sino más bien sobre los de infraestructura. ¿Y no hay preocupación de los cooperantes de que ese es un ítem donde puede haber fácilmente corrupción? Bueno, yo creo que uno de los mensajes fuertes que salió durante la conferencia de donantes fueron dos. Uno, en la posibilidad de retomar los temas de cómo los guatemaltecos podemos pagar nuestra propia reconstrucción, y dos, cuáles son los mecanismos con los cuales se va a asegurar la transparencia en el uso de los recursos que puedan entrar. ¿Y cómo se le responde a los cooperantes, por ejemplo, cuando ellos dicen que ustedes guatemaltecos deberían pagar más por reconstruir lo que se ha dañado en nuestro país? ¿Cómo se respondió durante la conferencia? Bueno, yo creo que la postura del gobierno en ese sentido ha sido bastante consistente. El planteamiento es que la primera responsabilidad, y ha sido desde el principio así, de la reconstrucción es de Guatemala, es de los guatemaltecos, y en ese sentido todo lo que se ha hecho en materia de reconstrucción a la fecha ha sido prácticamente hecho con los recursos públicos nacionales que hay. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente esto abre un reto muy grande nuevamente, que es el desafío de cómo vuelves a poner sobre la mesa la necesidad de financiar la reconstrucción con fondos propios y con qué mecanismos. Esto se discutió durante la conferencia. Pero digamos que el planteamiento es que sí hay que hacerlo con recursos propios inicialmente. Finalmente, estas ayudas siempre son complementarias. ¿Y hubo señalamientos en cuanto a la calidad de la infraestructura? Por ejemplo, para que no se repitan cuestiones como la de este derrumbe que hubo en la ruta interamericana. No, absolutamente. Uno de los temas que se está trabajando, por ejemplo, en el área de
pensar en una reconstrucción con transformación pasa, por ejemplo, por la recuperación de cuencas, pero también con instituir nueva normativa y regulación para ordenamiento territorial, para normas de construcción. Es una tarea, digamos, que muchísimo más compleja que solo recuperar la infraestructura. ¿Y esa normativa nueva, Karin, tiene que ir al Congreso o puede hacerse vía reglamentos? Mira, hay de todo, Dina. La verdad es que lo que el país necesita es una ley de ordenamiento territorial. Pero además de la ley de ordenamiento territorial, el espacio concreto de intervención para el ordenamiento son las municipalidades. Y a nivel de los municipios sí hay un conjunto de normativas, ordenanzas que pueden empezar a implementarse, ciertamente. Es más, estamos ya trabajando con varias municipalidades en el país y estamos prontos a sacar para 2 de ellas los primeros prototipos de normativa de ordenamiento territorial. Karin Slowin, una última pregunta. Esta conferencia de cooperantes y esos 590 millones de dólares de los que se empieza a hablar ya, ¿llenaron las expectativas de los organizadores, del gobierno de la República? ¿Esperábamos más? Mira, la verdad, y yo siempre fui bastante tajante con eso, esto no era una teletón, no había una meta de recaudación, y si tú partes de la premisa de que nos toca a nosotros afrontar la tarea de reconstruir nuestro país, cualquier dinero adicional que entre yo creo que es ganancia. Así que desde esa perspectiva nosotros estamos muy satisfechos. Creo que la ganancia más importante de este encuentro tiene que ver con el soporte que recibió el país y el gobierno al esfuerzo que tenemos que tener sostenido en el tiempo de reconstruir con transformación. Yo creo que esa es la ganancia más importante. Karin Slowin, gracias por acompañarnos a las 8:45.